Bien, en esta clase vamos a continuar con el estudio de los números complejos y vamos a probar el siguiente teorema. El teorema nos dice si tienes W un complejo no cero, entonces hay exactamente dos números complejos que satisfacen esta ecuación y no solo eso, sino que nos da una manera explícita de calcularlos. Bien, entonces veamos la prueba. Primero, como el teorema nos dice que hay exactamente dos complejos que cumplen cierta condición, tenemos que probar primero que los complejos que nos están describiendo, pues en efecto cumplen la condición. Entonces vamos a proceder por casos. Vamos a tomar el caso en el que la norma de W más la parte real de W es no cero. Entonces, con la descripción que tenemos aquí, tenemos que z en ese caso es de esta forma. Entonces vamos a calcular z al cuadrado. Entonces z al cuadrado nos queda toda esta expresión al cuadrado que si desarrollamos el más menos al elevar al cuadrado se convierte en más. La parte de arriba se desarrolla de esta forma, la parte de abajo de esta otra. Ahora, de aquí a acá vamos a usar que la norma al cuadrado se expresa o se puede ver como el producto de el complejo por el conjugado del complejo. Bien, ahora, de aquí a acá vamos a factorizar un W. Notemos que W pues aparece en estos tres sumandos de la parte de arriba, entonces podemos factorizarlo y obtenemos esta expresión. Ahora, de aquí a acá, lo único que vamos a notar es que si tomamos el conjugado de un complejo y lo sumamos con el complejo, esto nos da dos veces la parte real del complejo. Por lo que podemos acomodar la parte de arriba de esta manera. Y luego lo que hacemos aquí es simplemente fijarnos que esta expresión de arriba es igual a esta de abajo. Por lo tanto, al cancelar obtenemos W. Ahora bien, para el segundo caso en el que W, la norma de W más la parte real de W es 0, de esta igualdad pues obtenemos que la parte real es menos la norma de W y de aquí tenemos que al elevar al cuadrado tendríamos esto al cuadrado que es igual a la norma de W al cuadrado, pero recordemos que la norma de W al cuadrado es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces cancelando la parte real en ambos lados obtenemos que la parte imaginaria de W tiene que ser 0. Bien, entonces si eso pasa, quiere decir que W pues no tiene parte imaginaria, entonces solo tiene una parte real, y por esta condición la parte real es igual a menos la norma de W. Por lo que cuando tomemos z y lo elevemos al cuadrado, recordemos que en este caso tenemos lo siguiente, tenemos que es igual a más menos i raíz de la norma de W, todo esto al cuadrado, porque estamos en el segundo caso. Y esto es igual a esta parte. Este al cuadrado, recordemos que i al cuadrado es menos 1. Y este al cuadrado nos daría la norma de W. Y esto es igual a W por esta condición. Entonces, en efecto, los complejos que nos describe el teorema como soluciones son soluciones dependiendo del caso. Bien, ahora lo que queda por checar es que si tenemos otra solución, esa solución tiene que coincidir con alguna de las que hemos encontrado antes. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos z, un complejo que satisface que al cuadrado nos da W. Vamos a hacer primero unas observaciones. La norma de W más W se puede ver como la norma de z al cuadrado más W, esto usando esta igualdad. Y recordemos que la norma de un producto es el producto de las normas. Entonces, aquí obtenemos que la primera parte es la norma de z al cuadrado. Y por un teorema anterior vimos que la norma de un complejo al cuadrado se puede ver como el producto del complejo por el complejo conjugado. Entonces ahí estamos usando esa propiedad. Ahora, de aquí a acá, lo que hacemos es sustituir W por z al cuadrado. El siguiente paso es factorizar z. Y el último es recordar que si tenemos un complejo y sumamos su conjugado,
esa parte nos da 2 veces la parte real del complejo. Y obtenemos esta igualdad. La norma de W más W es igual a Z por 2 veces la parte real de Z. Ahora bien, vamos a fijarnos en 2 veces la parte real de Z al cuadrado. Por lo anterior sabemos que 2 veces la parte real de Z es igual a Z más Z conjugado, todo esto al cuadrado. Desarrollando este cuadrado obtenemos esta expresión. Aquí recordamos que Z por Z conjugado es la norma de Z al cuadrado. De aquí a acá sustituimos Z cuadrada por W. Y usando esa igualdad también obtenemos esta. Recordemos que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Entonces aquí si hacemos Z conjugado por Z conjugado es igual al conjugado de Z al cuadrado. Y sustituyendo Z cuadrado por W obtenemos que esta parte es el conjugado de W. Ahora bien, recordemos de nuevo que el producto de dos normas es la norma del producto, entonces aquí la norma de Z al cuadrado es igual a la norma de Z cuadrado. Y de nuevo sustituimos Z cuadrado por W. Ahora, volvemos a usar el hecho de que si tenemos un complejo y tomamos la suma del complejo con el complejo conjugado, entonces obtenemos 2 veces la parte real del complejo. Entonces obtenemos de aquí a acá esta igualdad y por último factorizamos un 2. Entonces 2 veces la parte real de Z al cuadrado, todo eso es igual a 2 veces por esta suma, la norma de W más la parte real de W. Entonces notemos lo siguiente. Notemos que por lo anterior probamos que esta expresión es igual a 2 veces la parte real al cuadrado. 2 veces la parte real al cuadrado es un real no negativo. Y tenemos que esto es igual a esto, entonces al considerar la raíz tenemos que considerar dos reales porque no sabemos si la parte real es positiva o negativa. Entonces 2 veces la parte real de Z es igual a más menos tomar la raíz de lo que está aquí dentro y esto es igual a más menos la raíz de esta expresión de adentro por la igualdad anterior. Bien, entonces en resumen tenemos las siguientes igualdades. Vamos a usar estas igualdades para probar que cualquier solución tiene que corresponder con alguna de las soluciones que nos describe el teorema. Bien, entonces procedemos por casos. Si tenemos que la norma de W más la parte real de W es no cero, entonces de las igualdades anteriores tenemos lo siguiente. Esta parte es no cero, entonces esto es no cero. Y considerando la primera igualdad podemos pasar este elemento no cero del otro lado para obtener esta expresión. Tenemos que Z es de esta forma y de aquí a acá lo que hacemos es sustituir la parte de abajo por esta parte. Recordemos que eso lo obtuvimos por la segunda ecuación. Y en efecto, entonces para este caso Z es de esta forma. Ahora, para el caso en que la norma de W más la parte real de W es 0, tenemos que esta parte es 0, lo cual implica que esto es 0, pero esto es 0 si la parte real de Z es 0. Entonces obtenemos esto. Ahora, Z, recordemos que se puede escribir como la parte real de Z más i veces la parte imaginaria de Z, pero en este caso la parte real es 0. Entonces Z se puede escribir como i veces la parte imaginaria de Z solamente. Ahora, de la primera igualdad, como la parte real en este caso es 0, obtenemos que la norma de W más W es 0. Y de aquí obtenemos esta igualdad si restamos W en ambos lados. Ahora, si consideramos la norma de W es menos W por esta condición. Sustituimos W por Z cuadrado, pero Z es de esta forma, entonces sustituyendo Z cuadrado por esta expresión obtenemos esto, que al desarrollar, aquí usando que i cuadrada es menos 1, obtenemos que es igual a la parte imaginaria de Z al cuadrado.
Entonces, de nuevo, no sabemos si la parte imaginaria de z es positiva o negativa. Entonces, al considerar la raíz, tenemos que tener cuidado y considerar dos posibles casos, más menos la raíz de la norma de W. Entonces, si la parte imaginaria es de esta forma y z es i veces la parte imaginaria, obtenemos que z debe ser de la forma más menos i, raíz de la norma de W. Por lo tanto, cualquier solución de esta ecuación es de la forma como lo describe el teorema. Bien, entonces vamos a usar la siguiente notación para un complejo W en C. Vamos a denotar por raíz de W a este complejo en el primer caso, cuando tenemos que la norma de W más la parte real de W es no cero, o bien vamos a simbolizar este complejo por esto cuando tenemos el segundo caso, cuando la norma de W más la parte real de W es 0. Notemos que en el caso en que W sea 0, tenemos que la raíz de W es 0, y ya con esta notación podemos escribirlo de manera más general para cualquier complejo. Las dos soluciones de la ecuación z cuadrada igual a W son raíz de W y menos raíz de W. Bien, por último, veamos un ejemplo. Vamos a considerar W como 3 más i por 4. Entonces, tenemos que checar este número. Tenemos que ver quién es la norma de W más la parte real de W. La norma de W, recordemos que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y todo eso tomarle raíz. Entonces, en este caso tendríamos raíz de 25, que sería 5. Como está aquí. Y la parte real de W pues es justo este 3. Entonces esta expresión, esta suma es 8, que es no 0. Entonces por el teorema tenemos que raíz de W tiene que ser esta expresión, que al sustituir tenemos 5 más 3 más i 4 sobre raíz de 16, que al hacer todas las cuentas nos da 2 más i. Entonces las raíces de este W es 2 más i, y también hay que considerar menos raíz de W, que sería menos 2 menos i.